Sí, muy buenos días mis queridos hermanos, ¿cómo amanecieron? Esta mañana un gusto en saludarles a estas horas de la mañana, a todos aquellos que en realidad pues se han despertado con el corazón dispuesto para ir un día a sus días de trabajo, a su labor, ¿no? De hecho, no sé, los últimos años yo creo que he meditado tanto en eso, ¿no? Dando las gracias al Señor por un día más, ¿verdad?, que el Señor me da, por las fuerzas que nos da para hacer nuestras tareas del día. Y de hecho dice la Biblia que Él da fuerza al cansado, dice. O sea, todo aquel que está cansado, el Señor pues da la fuerza siempre y cuando le pida. Y una cosa que vale la pena mencionar, la palabra, está un texto en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí, dice, y yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes, bellas y ocultas, que nosotros no las conocemos, porque la mente del ser humano es finita, la del Señor Jesucristo es infinita. Entonces, mis queridos hermanos, aquí vamos a compartir un corto devocional, y este devocional se llama Meditando en la Palabra de Dios. Es bueno meditar, es bueno cuando el hombre se detiene a pensar en las palabras del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios, hay un texto que dice: paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, dice, cuál sea el buen camino, y andad por él, dice. Y dice que vamos a hallar descanso para nuestras almas. Claro que sí. Acuérdese que el ser humano tiene una tricotomía, ¿no?, que es alma, cuerpo y espíritu. Algunos teólogos dicen que nomás es cuerpo y alma. Bueno, cuerpo y espíritu. Pero igual, da igual, ¿no? Entonces, para otros, pues se dice que somos una tricotomía. Alma, cuerpo y espíritu. Como comprenderán, a través de los años hemos escuchado diferentes predicadores. Y yo creo que la palabra del Señor dice: retener lo bueno y desechar lo malo. No vamos a concordar en todo, ¿no?, lo que digan, pero en lo que sí debemos de estar de acuerdo es de que la palabra de Dios que está escrita para que nosotros la leamos, meditemos en ella, nos demos cuenta dónde estamos parados, sepamos y entendamos de que la fortaleza la tenemos del Señor. Vamos a estar mirando ahí en el libro de Marcos capítulo 7, del 1 al 6. Por cierto, esta historia también se encuentra en Mateo 15, del 1 al 20. Y aquí se encuentra del 1 hasta el 23. Pero considerando que son varios textos bíblicos, no vamos a estarlos leyendo todos. Solamente vamos a estar leyendo algunos. Pero me gusta el número 1, empieza diciendo: se juntaron a Jesús, dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. En todos los 4 evangelios nosotros encontramos a estos hombres, ¿verdad?, hombres escribas, que prácticamente eran personas que querían ver en qué se equivocaba el Señor, ¿verdad?, para agarrarlo en curva, ¿sí? Siempre estaban poniendo la mirada en el Señor, ya sea porque Él sanara a unas personas en día de reposo, en día sábado. Entonces dice: los cuales, dice el 2, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Imagínense, condenaban a las personas solamente porque comían y no se lavaban las manos. Porque los fariseos, dice, y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no lavan las manos, no comen. Era algo, es la ley, ¿no?, que si no se lavaban las manos no podían comer. Pero imagínense, se dicen de que Israel es un pueblo muy desierto. Hay mucho desierto, no hay mucha agua, que se diga. Entonces, según la historia, ¿no?, la tradición, es un país donde hay poca agua. Entonces tenían que lavarse las manos para poder comer. Dice, y volviendo a la plaza, dice, si no se lavan, no comen, dice. Y otras muchas cosas, dice, que tomaron, dice, para guardar como los mandamientos. Entonces ellos inventaron cualquier cosa. Dice, volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Entonces era de ley que tenían que lavarse las manos para poder comer. Dice, los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, ¿verdad? Los lechos son las camas, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta de que Jesucristo dijo que lo que contaminaba al hombre no era lo que entraba, ¿no?, sino más bien lo que salía.
Eso es lo que contamina al hombre, ¿no? Entonces el hombre tiene malos deseos, ¿ya? Malos deseos, y por naturaleza el hombre ha sido malo, ha sido pecador. En Marcos 6:56 dice, y donde quiera que se entraba en aldeas, dice, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Imagínense, Jesucristo sanó personas en el día de reposo, ¿sí? Aquí lo estaban acusando, ¿sí?, los escribas y los fariseos solamente porque sus discípulos no se lavaban las manos. Le preguntaron pues los fariseos, dice, y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea, para ellos era un pecado comer el pan sin lavarse las manos. Entonces, tenían que lavarse sí o sí las personas. Ahora, démonos cuenta bien que a veces la palabra del Señor es bien clara. Dice que no lo que entra es que contamina, nos va a contaminar. Más bien es todo lo que sale. Porque del corazón dice que salen nuestros malos deseos. Dice. Verso 6, respondiendo él les dijo, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces a veces ponemos cargas a las personas y viéndolo bien nosotros no podemos cumplirlas. Profetizó de vosotros, dice. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo, dice, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, mis queridos hermanos, yo creo que está muy claro que lo que contamina al hombre son las cosas que van a salir del hombre. Marcos 7:21 al 23 dice, porque de dentro del corazón, dice, de los hombres salen los malos pensamientos. Claro que sí. La Biblia dice que el hombre con solo ver ya pecó, dice. Con solo ver, Salomón dice que el ojo no se cansa de ver, dice, ni el oído de escuchar. Entonces nosotros los seres humanos, los hombres y mujeres, somos pecadores de nacimiento y con solo ver a veces estamos ya pecando. Dice que salen de los malos pensamientos, los adulterios, ¿sí?, las fornicaciones, los homicidios. Una persona cuando va a quitarle la vida a otro tiene que pensarlo, maquinarlo, lo maquina en su mente, lo manda al corazón, ¿sí?, y está en él hacer el mal. Entonces dice aquí los adulterios, dice, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, ¿sí? ¿Cuántas personas no son ávaros en este mundo? Y la dice la palabra del Señor que la avaricia es pecado, porque a veces deseamos lo que no nos conviene, ¿no? Entonces la palabra dice que con solo ya desear, dice en uno de los mandamientos, desear la casa o algo de tu prójimo ya está fallando, dice. Los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños. ¿Cuántas personas hablan y mienten y no se tocan ahora sí el corazón para mentir? Le mienten a otra persona, ¿sí? De primas a primeras le dan una gran mentira y uno se la cree. Personalmente yo he trabajado con personas que a veces no les creo lo que me dicen porque en realidad son mentirosos. Entonces dice, la lascivia, dice, las envidias, las maledicencias, o sea, la persona que es malcriada. La palabra del Señor dice que los malcriados no heredarán el reino de los cielos, dice. Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona tiene puro mugrero en su corazón, va a hablar puros mugreros, puras cosas feas. Entonces, todas estas, dice, maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que contamina al hombre. En realidad, comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. No sé por qué a veces muchas personas, de hecho en nuestros tiempos hay aquellos todavía fariseos, aquellos escribas que quieren añadir cosas a la palabra del Señor y viéndolo bien, a la palabra ya no le podemos añadir. Ya lo que está escrito, solamente está para que nosotros leamos, analicemos lo que dice la palabra. Dice la palabra que no le podemos agregar a la Biblia ni le podemos quitar.
ya está completamente. La Biblia no necesita que nosotros le pongamos, solamente está en que nosotros la analicemos, estudiemos su palabra, meditemos en ella, y yo le aseguro que esas meditaciones nos van a llevar a tener un conocimiento más auténtico del Señor, para que no vengan aquellas dudas a nuestras mentes, porque a veces nuestra mente está maquinando, queremos a veces pensar negativamente de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, y a veces que dudamos de nosotros mismos. No debería de ser así. La palabra del Señor es bien clara cuando dice, porque mis pensamientos, dice, no son nuestros pensamientos. O sea, los pensamientos del Señor son unos y los míos son otros. Entonces, la palabra del Señor está bien clara cuando dice, una y otra vez, dice, que Dios ha amado al mundo y por eso dio a su Hijo, dice. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, estos textos basados en Marcos capítulo 7, del 1 al 23, son unos textos en los cuales deberíamos de meditar, de aprender, de valorar lo que tenemos, ¿sí? De valorar lo que tenemos, porque la palabra dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, aquellos hombres que conocían la ley. Cuando Jesucristo nació, el rey Herodes, ¿verdad? Dice la historia que el rey Herodes vino a los escribas y a los fariseos a preguntarles a dónde iba a nacer el Mesías, ¿no? Ellos conocían la ley, pero en muchas ocasiones, ¿verdad?, ellos le ponían a la ley. O sea, querían añadir cargas que el pueblo de Dios no las podía llevar. Dice que ellos no las podían llevar ni con un dedo, dice. Entonces, los fariseos, los religiosos, como los hay en nuestros momentos, en nuestros tiempos también, hay aquellos religiosos que están, todo les ofende, aquellos que todo les ofende. Si te pones un short les ofende, ¿sí? No puedes ver algo de deporte porque les ofende. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor, yo creo, no está añadiendo más carga a nosotros. El Señor sabe lo que podemos cumplir, lo que no podemos cumplir. Por lo tanto, es necesario que nosotros doblemos rodilla y que meditemos en lo que dice la palabra, no en lo que dice el hombre. El hombre va a inventar cosas. Religiones han habido muchísimas a través de los siglos. En tiempos de Jesucristo se hablaba de los libertos, ¿sí?, de los herodianos, de los escribas, de los fariseos, aquellos hombres que le añadían más que todo a la palabra del Señor. Entonces no le añadamos, no le podemos añadir, ya está toda completa, para que usted y yo meditemos en lo que dice la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, son cortos devocionales. Vamos a hacer una corta oración para meditar en lo que dice la palabra quiere que nosotros oremos. Dice la Biblia, orar sin cesar, dice. Bendito Dios, Señor y Padre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por las bendiciones. Te pido, Señor, en este momento, Señor, por mi mamá, la señora Ángela Sánchez, Señor, que tú la cuides, Señor, que tú le traigas el consuelo, Señor, a su enfermedad, Señor. Te pido por ella. Te pido por todos los enfermos también de nuestra iglesia, Señor. Gracias porque hasta aquí has cuidado de nosotros. Perdona nuestras fallas. Ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad, Señor. Que sepamos que en Cristo hay vida y esperanza, Señor. Y que tú viniste, Señor, a libertar a los cautivos, dice tu palabra, Señor. A dar vida, Señor, a los que estaban muertos en tus delitos y pecados, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Cortos devocionales a meditar en la palabra. Espero que tenga un excelente día. Que Dios le bendiga. Bendiciones.